Hay una imagen que seguro que a mucha gente le resulta familiar, quizás por haberla visto en las noticias o, bueno, incluso en persona. Sí, Un lago o un embalse que recordábamos con aguas claras y que ahora es de un verde intenso, casi opaco. una sopa verde, sí, exacto. El agua está turbia y en el peor de los casos hasta ves peces muertos en las orillas. La pregunta es inmediata. ¿Qué le ha pasado a este lago? Claro, a primera vista parece un problema de contaminación, un desastre biológico. Pero, ¿y si la respuesta no estuviera en la biología, sino en la química más fundamental? Es que es justo eso. Hoy vamos a analizar este fenómeno, conocido como eutrofización, para descubrir que sus raíces son en realidad profundamente geoquímicas. Vamos a desentrañar un poco la química que se esconde detrás de esa agua verde. Es una imagen desoladora, la verdad, pero es el punto de partida perfecto, porque esa enfermedad visible del lago es en realidad la manifestación de un desequilibrio químico muy, muy complejo. Entiendo. Para entenderlo tenemos que dejar de pensar en el agua como un simple contenedor de vida y verla como lo que es, una solución química dinámica. Claro, una solución que está íntimamente conectada con la geología del fondo, con los sedimentos y también, por supuesto, con la atmósfera. Lo que vamos a hacer es usar este caso como un laboratorio a cielo abierto para aplicar los conceptos de ciclos biogeoquímicos que ya hemos explorado. De acuerdo. Pues pongámonos la bata de laboratorio. Si esto es un caso químico, empecemos por los sospechosos habituales, los nutrientes. Específicamente el nitrógeno y el fósforo. Siempre se habla de ellos, pero son elementos esenciales para la vida. ¿Cómo puede algo tan fundamental convertirse en el villano de esta historia? Ahí está la clave, en cambiar la perspectiva. Desde la geoquímica no hablamos de alimentos, sino de especies químicas disueltas en el agua. ¿Vale? El nitrógeno no está ahí como una letra N flotando, sino principalmente como ion nitrato o ion amonio. El fósforo, pues como ion fosfato. Ya. Un sistema acuático sano, lo que llamamos oligotrófico, está adaptado para funcionar con concentraciones bajísimas, casi traza, de estas especies. Apenas perceptibles. Exacto. Las fuentes naturales, como la lenta meteorización de las rocas que liberan fosfatos, o la descomposición normal, aportan estos iones con cuentagotas. El sistema está en equilibrio. Entonces el problema llega cuando de repente abrimos el grifo de esos iones de par en par. ¿De dónde viene esa avalancha? Exacto. Es una sobredosis. Y las fuentes son casi siempre humanas, lo que llamamos antrópicas. Principalmente dos. A ver. Por un lado, la agricultura intensiva. Pensemos en el caso del Mar Menor, en España, que es muy conocido. Sí, claro. Durante décadas, la escorrentía de los campos de cultivo del entorno ha arrastrado toneladas de fertilizantes riquísimos en nitratos directamente a la laguna. Y por otro lado, las aguas residuales. ¿Urbanas industriales? Eso es. Antes de que se generalizaran las depuradoras avanzadas, los detergentes, por ejemplo, llevaban una cantidad enorme de fosfatos. Y todo eso acaba en los ríos y lagos. Entiendo. Ese aumento drástico y repentino en la concentración de nitratos y fosfatos disueltos es el pistoletazo de salida para una cascada de reacciones en cadena. Y esa cascada empieza con algo muy visual. Una explosión de vida, el famoso bloom de algas y cianobacterias. Justo. El agua se vuelve una sopa verde. Es como si el sistema de repente se acelerara, se pusiera en modo turbo. Y aquí llega la paradoja que a mí me parece fascinante. Sí. A ver, si estas algas y cianobacterias realizan la fotosíntesis, un proceso que, nos enseñaron que libera oxígeno, Claro. ¿por qué el resultado final es que los peces y otros organismos mueren, precisamente por falta de oxígeno? Aquí es donde la química se pone realmente interesante. Esa paradoja es el corazón del proceso. Es una reacción en cadena que tiene, digamos, dos actos muy claros. Vale. El primer acto ocurre en la superficie, donde llega la luz del sol. Con esa disponibilidad casi limitada de nitrógeno y fósforo, la fotosíntesis se dispara. Es una fiesta. Una fiesta de algas. Totalmente. Consumen dióxido de carbono y producen una cantidad descomunal de materia orgánica y, como bien dices, de oxígeno. De hecho, durante el día, las capas superficiales de ese lago pueden llegar a estar sobresaturadas de oxígeno. O sea que a priori podrías pensar que es un paraíso para los peces. Podrías pensarlo, sí. Pero toda fiesta tiene su resaca, imagino. Y esta es monumental. Aquí empieza el segundo acto, que ocurre en el fondo, en la oscuridad. ¿Vale?
Esa enorme biomasa de algas tiene un ciclo de vida muy corto. Mueren por millones y por gravedad se hunden. Claro. Y en el fondo les están esperando las bacterias descomponedoras. Estas bacterias hacen justo lo contrario a la fotosíntesis. Para consumir toda esa materia orgánica muerta, respiran. Y al respirar, consumen oxígeno. Ah, la cantidad de cadáveres de algas que llega al fondo es tan gigantesca que la demanda de oxígeno para descomponerla es brutal. Literalmente, las bacterias le roban todo el oxígeno al agua de las profundidades. O sea que la propia explosión de vida en la superficie es la que siembra la semilla de la muerte masiva por asfixia en el fondo. Exactamente. El oxígeno que se produce arriba no llega a compensar, ni de lejos, el que se consume abajo. Ni de lejos. Se crea una estratificación química muy marcada. Una capa superficial oxigenada y una capa profunda completamente anóxica, sin una sola molécula de oxígeno disuelto. Es ahí donde mueren los peces, claro. Ahí es donde mueren los peces y cualquier organismo que necesite respirar. Pero la química no se detiene ahí. Una vez agotado el oxígeno, ¿qué ocurre? Supongo que la descomposición se para. Si no hay oxígeno para respirar, pues se acaba el proceso. Eso sería lo lógico, pero no. El sistema encuentra otras vías. ¿Ah, sí? Entramos en el tercer paso, el cambio radical en las condiciones redox. Al no haber oxígeno, la descomposición continúa, pero ahora a través de bacterias anaerobias, que no necesitan oxígeno. Exacto, pero necesitan respirar algo para obtener energía. Y si no hay oxígeno, buscan el siguiente mejor oxidante disponible en el agua y en los sedimentos. Es como si tuvieran un menú de opciones energéticas, ordenado de mayor a menor eficiencia. Menú de último recurso, sí, justo. El oxígeno es el plato principal, el más energético. Cuando se acaba, pasan al siguiente de la carta, los nitratos. Los usan para respirar en un proceso llamado desnitrificación. Vale. Cuando se acaban los nitratos, pasan a los óxidos de manganeso. Luego a los óxidos de hierro, básicamente el herrumbre del fondo. Ya. Y finalmente, cuando ya no queda casi nada, recurren al último plato del menú, el menos apetecible energéticamente, los sulfatos. Y ese último paso, ese es el que nos da esa pista sensorial inconfundible, ¿no? El olor a huevos podridos. Precisamente, la reducción de sulfato por parte de estas bacterias produce sulfuro de hidrógeno, H2S. Ese olor es la firma química de un sistema que ha agotado casi todos sus oxidantes. Y no es solo un mal olor. No, que va. El sulfuro de hidrógeno es un gas tóxico para la mayoría de la vida aeróbica. En este punto, el fondo del lago se ha convertido en un ambiente químicamente hostil, más parecido a un entorno de la Tierra primitiva que a un lago sano. Esto nos lleva a una alteración total de la química del agua. Pero has dicho antes que también afecta a la geología, a los sedimentos del fondo. Sí, y aquí es donde el problema se vuelve realmente perverso. Entramos en el cuarto paso, una retroalimentación desde el sedimento. Retroalimentación. Sí, en un lago sano y oxigenado, los sedimentos del fondo contienen minerales de hierro oxidados, los oxidróxidos de hierro. Estos minerales tienen una propiedad química fantástica. A ver. Su superficie actúa como una especie de imán para los iones de fosfato, atrapándolos y reteniéndolos en el sedimento. Funcionan como una caja de seguridad química que mantiene el fósforo fuera del agua. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el óxido del fondo, algo que uno pensaría que es sucio, es en realidad un mecanismo clave que mantiene el lago sano, limpiando el fósforo del agua? Justo eso. Es un amortiguador geoquímico natural. Pero, ¿qué pasa cuando el ambiente se vuelve anóxico y reductor, como acabamos de describir? Pues supongo que ese mecanismo se rompe. Se rompe por completo. Esos minerales de hierro oxidados se vuelven inestables. Las bacterias que respiran hierro los utilizan, los reducen y al hacerlo los disuelven. La caja de seguridad se abre de golpe. Y libera todo el fósforo que había estado atrapado durante años. ¿De vuelta al agua? Exactamente. Se produce lo que llamamos carga interna de nutrientes. El propio lago, que antes era un sumidero de fósforo, se convierte en una fuente interna que autoalimenta el problema. Esto crea un bucle de retroalimentación positiva terrible. El exceso de fósforo inicial causó la anoxia, y ahora la anoxia provoca que se libere aún más fósforo desde el fondo, perpetuando el bloom de algas en la superficie. Es un círculo vicioso.
Totalmente. Y explica por qué muchos lagos eutrofizados, como el Mar Menor, tardan décadas en recuperarse, incluso después de que se reduzcan drásticamente las entradas de fertilizantes desde el exterior. Claro, porque el sistema se ha quedado enganchado en ese estado enfermo. Se ha quedado enganchado, sí. Entiendo. Así que este lago se ha convertido en una especie de reactor químico fuera de control, atrapado en su propia trampa. Me pregunto si todo este caos químico se queda contenido dentro de sus orillas o si este desastre local empieza a exportar problemas a otros sistemas como la atmósfera. Es la pregunta lógica porque ningún sistema en la Tierra está verdaderamente aislado. El lago eutrófico se convierte en un punto caliente de intercambio geoquímico. Un punto caliente. Sí, la conexión con los sedimentos ya la hemos visto. De hecho, se está creando un registro geológico de este evento. La acumulación masiva de materia orgánica sin descomponer formará capas de lodo negro muy ricas en carbono. Claro. Y en esas condiciones reductoras pueden formarse nuevos minerales, como la pirita, el sulfuro de hierro, que es un indicador claro de ambientes anóxicos pasados. Estamos, en esencia, fosilizando el desastre. Y la conexión hacia arriba, con la atmósfera. Esa es igualmente importante y preocupante. El lago se convierte en un actor anómalo en el ciclo de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Durante la explosión de Atlas hay una absorción masiva de dióxido de carbono, el CO2, de la atmósfera. Podríamos pensar que eso es bueno. Sí, en principio. Pero durante la fase de descomposición se libera una cantidad igual o incluso mayor de CO2 de vuelta. Y lo que es más importante, en las condiciones fuertemente anóxicas del fondo, la descomposición microbiana no solo produce CO2, sino también metano, CH4. Y el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2. Muchísimo más potente, unas 25 veces más en un horizonte de 100 años. Ese metano puede burbujear desde los sedimentos directamente hacia la atmósfera. Vaya. Así que este lago enfermo no solo ha colapsado internamente, sino que ha pasado de ser un sistema más o menos neutro a ser una chimenea que emite un potente gas de efecto invernadero. Es increíble. Fósforo, pero concentrada en un lugar muy específico. Queda clarísimo. El viaje ha sido revelador. Empezamos con un lago verde que parecía un simple problema de algas, y hemos terminado viendo una compleja máquina geoquímica desbocada. Sí. Una sobredosis de nutrientes que provoca una reacción biológica, la cual a su vez desencadena una cascada de reacciones químicas, que alteran el agua, el fondo y hasta el aire. No es magia ni biología descontrolada, es química de sistemas llevada al límite. Esa es una forma muy precisa de verlo. La eutrofización es la consecuencia de empujar un sistema acuático más allá de su capacidad de amortiguación química natural. Su resiliencia, digamos. Su resiliencia, exacto. Cada sistema tiene una cierta capacidad de aguante, pero si la perturbación es demasiado grande y rápida, el sistema no se dobla, se rompe. Salta a un estado estable completamente diferente, con una química distinta, del que es muy difícil salir. Y esta lógica, la verdad, es una herramienta conceptual muy potente para entender otros problemas. ¿Te refieres a que este lago nos sirve como un modelo a escala de algo más grande? Exacto. Nos sirve como un puente perfecto para entender fenómenos como el cambio global. La lógica fundamental es la misma. A ver, explícame eso. La actividad humana, en ese caso la quema de combustibles fósiles, está alterando los flujos de un gran ciclo biogeoquímico, el del carbono. Claro. Estamos inyectando CO2 en la atmósfera a un ritmo mucho más rápido del que los océanos y la biosfera pueden absorber. Estamos llevando al sistema climático planetario más allá de su capacidad de amortiguación. Entiendo la analogía. La eutrofización es una lección a pequeña escala que nos enseña que los sistemas terrestres están interconectados y que las consecuencias de alterar sus equilibrios químicos pueden ser complejas, en cascada, y, lo más preocupante, con bucles de retroalimentación que las refuerzan. Como el del fósforo en los sedimentos. Exacto. Es un aviso local de lo que puede ocurrir a escala global. Así que la próxima vez que veamos un lago verde y turbio, en lugar de pensar solo en contaminación, deberíamos recordar que estamos viendo el resultado final de una fascinante y compleja cadena de reacciones geoquímicas. Sí. Una lección de química de sistemas a cielo abierto. Esa es la mirada. Y me dejas con una última reflexión para seguir pensando. Adelante. Hemos visto cómo las condiciones anóxicas alteran la química de los sedimentos y pueden llevar a la precipitación de nuevos minerales, dejando una huella permanente.
Esto nos plantea una pregunta interesante. ¿Podrían las rocas sedimentarias antiguas, las de hace millones de años, conservar una memoria geoquímica de eventos de eutrofización masiva del pasado? Quizás eventos ocurridos de forma natural por cambios climáticos extremos o por un vulcanismo masivo. Claro. ¿Cómo se vería en el registro geológico un océano anóxico fosilizado y qué nos diría sobre la historia de la vida y la química de nuestro planeta?